esta oportunidad vamos a estudiar la caída del ser humano. Lo vamos a dividir en diferentes sesiones. Sin embargo, quiero empezar con la mente del ser humano, ¿sí? Es ahí donde habíamos hablado en el comienzo, hay una contradicción, una lucha, ¿sí? Y la mente, por un lado, aspira el ideal, que está centralizado en Dios, ¿sí? Sin embargo, ese ideal va en busca de el bien o la bondad. Por otro lado, la mente humana posee una mente contradictoria, una mente caída, la que lo conduce hacia Satanás, que el cristianismo menciona a este ser como la causa del problema o la causa de la caída humana, el cual nos conduce hacia el mal. Y obviamente hay entre el bien y el mal un choque, una lucha, una contradicción dentro de nosotros mismos. Esto, sin duda, nos lleva a la ignorancia. En Romanos 3, 10, 11, dice que no hay un solo justo en la tierra. No hay uno quien busque a Dios. Y en Romanos 7, 22, 24, dice que con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con el cuerpo estoy atado a la ley del pecado. O sea, hay una contradicción, una lucha. Esto lo padecía Pablo. Pueden imaginar que todos nosotros también lo padecemos. Entonces, esta contradicción dentro de nosotros mismos nos lleva a un mundo conflictivo, un mundo de polución, una sociedad donde la familia está desintegrándose, donde hay diferentes problemáticas sociales, alcoholismo, drogas, donde existe el bullying, por ejemplo, el racismo, donde hay muchas situaciones que nos conducen a un estado de infelicidad. Entonces, para poder analizar cuál fue la causa del problema de la caída, necesitamos ir al comienzo de la historia humana. Y en las Escrituras tenemos el relato de la Biblia, ¿sí? Tenemos el relato del Jardín del Edén. En el Jardín del Edén podemos ver que Dios crea a Adán y Eva, y en dicho jardín existían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios puso un fruto dentro de este árbol de la ciencia del bien y del mal y les dijo a Adán y Eva que no deberían comer de ese fruto, porque el día que comían iban a morir. Les advierte a sus hijos. Eso significa que el ser humano tiene responsabilidad, por eso le advierte. No comer, este es el mandamiento. También había una serpiente, y esta serpiente dialogaba con el ser humano. Esta serpiente seduce a la mujer come del fruto del árbol que estaba prohibido, luego la mujer le seduce a Adán para comer del mismo fruto y finalmente los tres fueron expulsados del jardín del Edén. Bueno, este es el relato. Ahora vamos a analizar el fruto, que es el motivo por el cual Adán y Eva cayeron. ¿Era un fruto literal o era un fruto simbólico? Bueno, era un fruto simbólico. ¿Por qué? Primero, Dios es un padre de amor. Jamás pondría al alcance de sus hijos
algo que le ocasionara la muerte. Ningún padre de familia lo haría. Segundo, el comer un fruto literal puede afectar a la descendencia. O sea, yo me como una manzana, puede afectar a las descendencias de aquí a miles de años. Fíjense lo que dice Jesús en la Biblia, Mateo 15:11. No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre. Ya ahí lo aclaró. Sino las palabras que salen de su corazón. ¿Sí? Entonces, podemos despejar de que no se trataba de un fruto literal. Ahora bien, en tercera instancia vimos que el deseo de comer era mayor que el deseo de vivir. O sea, era tan tentador este fruto que aún sabiendo que iban a morir, comieron igual. Seguramente esto está relacionado con el amor, que es la fuerza más grande en el universo. Vamos a ver. Si el fruto es simbólico, el árbol donde estaba el fruto también es simbólico. Por lo tanto, ambos árboles eran simbólicos. De entrada tenemos que definir que había un hombre, una mujer y había una serpiente, que también vamos a ver que ningún animal puede dialogar con el ser humano, así que se trataba también de un ser. Vamos a ver primero el árbol de la vida, que aparece en Génesis 2:9, y es interesante porque todos los hombres que vinieron después de Adán tenían el deseo de alcanzar el árbol de la vida. En Proverbios 13:12 dice, espera prolongada enferma el corazón, mas el árbol de la vida es el deseo cumplido. Así que todos los hombres del Antiguo Testamento aspiraban a alcanzar el árbol de la vida. Pero este deseo no quedó ahí, fue transferido a los hombres del Nuevo Testamento. Y en Apocalipsis 22:14 dice, dichosos aquellos que lavan sus vestiduras y purifican sus cuerpos, porque ellos podrán alcanzar el árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. También fue transferido ese deseo de querer alcanzar el árbol. Ahora, fíjense lo que pasa en el inicio con Adán. Cuando Adán y Eva caen junto con la serpiente, Dios le impide a Adán alcanzar el árbol de la vida. En Génesis 3:24 dice, Dios puso delante del jardín querubines y espada de fuego vibrante para tapar el camino hacia el árbol de la vida. Ahora bien, ¿qué podía desear Adán en esas circunstancias después de haber caído? ¿Qué era lo que él más deseaba, que se dio cuenta que tenía que haber hecho y no hizo? Puede ser las posesiones materiales. No parece, porque fíjense que tenía todo a su disposición. El poder, no, porque Adán y Eva eran los únicos seres humanos en la tierra. Tendrían todo el poder. Sin embargo, su propia perfección sí, era ese deseo que él tenía. Claro, se dio cuenta de que tenía que haber evitado comer del fruto y seguir caminando hacia la perfección para unirse de corazón con Dios. Pero ya era en vano, ya no podía, ya había cometido el acto fuera del principio. ¿Sí? Por eso se le impide entrar o alcanzar el árbol de la vida, que en realidad él mismo se bloqueó. Él mismo ya no podía hacerlo. No era que Dios le impidió, sino que él mismo, por haber caído, ya no podía perfeccionarse. Entonces, si nosotros vemos un poco más fino, y en la Biblia se refiere a Jesús como la vid, en Juan 15:5, o el olivo, en Romanos 11:17. O sea, se relaciona a un hombre perfecto con un árbol. Por eso, el árbol de la vida, en realidad,
es igual al hombre perfecto. Esto nos queda claro el simbolismo que tenía el árbol de la vida. Ahora, si había dos árboles en el jardín del Edén, uno representa al hombre perfecto, ¿qué va a representar el otro árbol? Obviamente a la mujer. El árbol de la ciencia del bien y del mal, en Génesis 2:9, muestra de que existía tal árbol. ¿Sí? Por eso hablamos de Eva perfecta. También Eva tenía que transitar las etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento, madurar su corazón y hacerse uno con Dios, ser el templo de Dios y tener naturaleza divina, ser la manifestación visible, femenina de Dios. Pero, claro, como estaba transitando el dominio indirecto, todavía existía la posibilidad de que ella, en este caso, pudiera comer del fruto. Dependía de ella. Incluso si comía, iba a dar frutos malos, o sea, una descendencia mala. En fin, pero si hablamos estrictamente del versículo Génesis 2:9, existían dos árboles en el jardín del Edén y estos representaban al hombre y a la mujer perfecta. Ahora bien, pasemos a la serpiente. Dice en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Significa que no era una serpiente tipo animal, sino era un ser espiritual que gobernaba ángeles. El único que puede ser es un arcángel. Entonces, para identificarlo, en Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Fíjense que Lucero es la estrella más cercana al sol y Lucifer era el arcángel más cercano a Dios. Así que, de esta manera, claro, solo un ser espiritual puede comunicarse con un ser humano, quien tiene cuerpo espiritual, recuerden, a través de los 5 sentidos espirituales. Así que este arcángel, quien conocía el plan de Dios, se relacionó con Eva y más tarde Eva se relaciona con Adán. Así podemos decir que la serpiente se trataba de un arcángel llamado Lucifer. En conclusión, tenemos que el árbol de la vida es el Adán perfeccionado. El árbol de la ciencia del bien y del mal es Eva perfeccionada, ¿sí? Y en este caso, la serpiente es el arcángel Lucifer. Vamos a estudiar ahora cuál fue el delito del arcángel. Y en Judas 6:7 dice, y a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tienen guardados con ligaduras eternas para el juicio del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras un uso innatural de la carne. Sirvan de ejemplo. Está hablando de la fornicación. La fornicación es un acto sexual que debe ser entre dos partes. Por lo tanto, los ángeles cometieron acto de fornicación. ¿Sí? Un acto ilícito. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál fue entonces el delito que cometió el ser humano? Bueno, por un lado en Génesis 2:25 dice que estaban desnudos y no sintieron ninguna vergüenza antes de la caída. Pero cuando se produce la caída, en Génesis 3:7 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Significa que
entraron en conciencia de que lo que habían hecho estaba mal. Vamos a dar un ejemplo de un niño, con la inocencia que tiene el niño, ¿sí? Hay una torta en la heladera, la madre dice no pueden comerla, sin embargo él va, come un pedazo, la madre se da cuenta y dice ¿quién comió un pedazo de torta? No, yo no fui. Automáticamente oculta el lugar donde cometió el pecado, con su inocencia, ¿no? En este caso, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y taparon sus partes bajas se hicieron un delantal con hojas de higuera, ¿sí? Entonces, ocultaron en su seno su pecado, así como mencionó Job 31:33. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán ocultando en mi seno mi iniquidad? Bueno, de esta manera tenemos que concluir de que también el ser humano cometió un acto de fornicación, un acto sexual ilícito. ¿Por qué ilícito? Porque fue antes de tiempo. Estaba predeterminado que en algún momento Adán y Eva iban a tener una relación sexual centralizada en el Creador, donde el Creador forma parte de esa relación. Pero esta estaba inducida por un arcángel. En el Génesis, en el Jardín del Edén muestra esto, ¿no? Que el arcángel seduce a Eva, Eva a Adán, y finalmente los tres fueron expulsados del Jardín del Edén. Entonces, había un delito entre el arcángel y el ser humano. Llegamos a la conclusión de que debió haber ocurrido un acto de adulterio entre el ángel y el ser humano. Recuerden los 5 sentidos espirituales. O sea que los 5 sentidos espirituales del arcángel Lucifer se unieron con los 5 sentidos espirituales de Eva. Hubo una relación concreta, espiritual, entre sus cuerpos espirituales. Lo que al final de esta relación, Eva se da cuenta, se le abren los ojos, conoce el bien y el mal, como dice la Biblia, y siente que tenía que volver hacia Adán para recuperar su relación perdida con Dios. Y por eso va y lo seduce a Adán con las mismas artimañas que el arcángel utilizó con ella. Y ahí, en Juan 8:44, refleja en el nivel que queda el ser humano. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de él. Pasamos a formar parte de la familia de Satán. A través de esta fornicación, un acto sexual ilícito. Por lo tanto, el fruto del cual nos referimos en un comienzo que era simbólico, en realidad, si este fruto proviene del árbol de la ciencia del bien y del mal que representa a la mujer, sin duda que el fruto es la parte más especial de la mujer y es el lugar donde a partir de ahí se reproduce el árbol, por un lado, y también donde se reproduce la mujer, donde la mujer puede dar a luz un hijo, y es el amor sexual de Eva. Así que el fruto es igual al amor sexual de Eva. Entonces, cuando Dios le dice a Adán y Eva, no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, le está diciendo, no prueben del amor sexual de Eva, no tengan relaciones sexuales. Le está diciendo claramente. Si ustedes tienen hijos y saben que en la otra cuadra, por ejemplo, hay pandillas que trafican, ustedes no le van a hablar simbólicamente. Le van a decir, cuidado que por aquellos lugares hay situaciones complejas. Ustedes le van a decir directamente, están tales pandillas que trafican droga, no vayan, no pasen por ahí directamente, corten por lo sano y únanse con personas de bien, con gente que piensa bien. ¿Sí? Estas serían las instrucciones, así que
Dios le debe haber dicho claramente a Adán y Eva. Pero aún sabiendo que iban a morir, comieron igual. Fíjense el gran poder que tiene el amor y la práctica de la sexualidad. Por eso vamos a seguir estudiando y viendo cómo es que Dios pretendía que Adán y Eva evitaran esto. La raíz del pecado no es que los primeros antepasados comieron de un fruto, sino que tuvieron una relación ilícita de sangre entre el arcángel y Eva. Finalmente, a través de la relación sexual entre Eva y con Adán, se multiplicó el amor, la vida y el linaje malo de Satanás. Todas las religiones que enseñan cómo eliminar el pecado han considerado al adulterio como el pecado más grave y han puesto énfasis en llevar una vida ascética con el fin de prevenirlo. El Señor de la segunda llegada debe ser capaz de resolver este problema completamente. Hoy en día sabemos que el problema más grave es la infidelidad entre un matrimonio, hombre y mujer, en la pareja. Así que resolver esto no es nada simple, pero Dios tiene ese plan de la restauración y a partir de la segunda venida de Cristo, entonces es posible o es factible esta eliminación de este pecado original. Pero para eso, vamos a seguir estudiando este proceso. Muy bien, vamos a continuar ahora con la sección 2, bajo el tema la motivación y el proceso de la caída. Fíjense el orden de la creación. Obviamente Dios creó primero el mundo espiritual. Dentro de este mundo espiritual estaba el mundo angélico. Lucifer era la cabeza de ese mundo angélico y la responsabilidad que ellos tenían, según Hebreos 1:14, era de espíritus servidores. Luego creó todas las cosas en conjunto con ellos, el mundo físico, y por último aparece el ser humano en el centro del ambiente creado, en este caso Adán y Eva. Bien, veamos ahora que Dios le dio toda su atención y su amor a Lucifer desde un inicio. Él monopolizaba el amor de Dios y lo distribuía en la creación, en el mundo angélico, fundamentalmente. Pero después que creó a Adán y Eva, Dios se enfocó mucho más en ellos, ¿sí? Y obviamente detrás de eso, el amor de Él descendía hacia toda la creación, incluyendo los ángeles. O sea que el mundo angélico pasa debajo del ser humano, porque la atención principal y el amor estaba puesto en Adán y Eva. ¿Por qué razón? Porque ellos pasarían a ser los protagonistas, los mediadores, como explicamos anteriormente, entre los dos mundos, los gobernantes de los dos mundos, el microcosmos del macrocosmos, o sea, características que el arcángel Lucifer no podría lograr porque simplemente tenía cuerpo espiritual. Así que todo el amor y la atención va ahí. Claro, en ese momento, para Lucifer, comienza el momento incómodo, ¿no? Porque siente disminución del amor que él recibía anteriormente. Eso no significó que Dios dejó de amarle, simplemente puso la atención en Adán y Eva. Pero para Lucifer, esa disminución de amor fue un impacto fuerte. Él no era perfecto, él también tenía que pasar por las 3 etapas de crecimiento. Entonces su misión como servidor tenía que ser por debajo de Adán y Eva y asistir por igual
para que en la medida que Adán y Eva crecían y llegaban a la perfección, Él también lo hacía, atendiendo a los dos por igual. Entonces iba a poder recibir todo el amor de Dios, pero a través de Adán y Eva. Esta era la situación. Y por eso es que vamos a ver qué es lo que ocurre. Cuando nosotros hablamos de la caída, hablamos de la caída tanto espiritual como física. O sea, primeramente se da la caída espiritual, que es entre el arcángel y Eva. Lucifer, al sentir disminución del amor de Dios, él no va hacia Dios para preguntarle por qué sentía eso. Recuerden que la comunicación es la habilidad más importante para poder resolver los conflictos, ¿sí? En este caso, él tenía que comunicarse con el Creador. No fue así, se centralizó en sí mismo y empezó a buscar la manera de cómo recibir amor, ya que no lo recibía de Dios. Y la única forma que encuentra es seduciendo a Eva. Y no solo eso, sino buscando que a través de eso podía controlar a la humanidad. Entonces, Lucifer tenía el conocimiento, había estado con Dios desde el inicio, así que conocía el plan de Dios. Sabía que los órganos sexuales eran la parte más importante creada por Dios para poder desarrollar y poder expandir el amor, la vida y la descendencia de Dios, ¿sí? Una vez que llegaran a la perfección. Lucifer sabía esto. Por eso la única manera de ir en contra de Dios y destruir su plan era seducir a Eva antes de la perfección. Y es así como ocurre, que Lucifer seduce a la mujer come del fruto, ambos comen del fruto, se relacionan sexualmente, ¿sí? Espiritualmente, y Eva se da cuenta que Lucifer no iba a ser su esposo, sino Adán, y que la única forma de volver hacia Dios y restaurar la relación rota era relacionándose con Adán. Así que utiliza el mismo método que Lucifer utilizó con Eva, Eva lo utiliza con Adán. Adán es seducido, es atrapado y se relaciona con Eva. Entonces se produce una relación espiritual y física al mismo tiempo. Pero esta relación física es que espermatozoide y óvulo se unen y dan a luz una descendencia. Habíamos hablado del amor, la vida y el linaje de Dios, pero en este caso, como Lucifer sedujo a Eva y Eva a Adán, como resultado tenemos el amor falso, la vida falsa y el linaje falso. Hasta el día de hoy, la humanidad hereda esa naturaleza, esas características. Entonces, acá desde el punto de vista de las tres etapas, formación, crecimiento y perfeccionamiento, Adán y Eva tenían el rol de llegar a la perfección como hombre y mujer y unirse con Dios, el Creador, el Padre, ¿sí? Con amor verdadero, vida verdadera y linaje verdadero. O sea que ellos tenían que superar el dominio indirecto de Dios a partir de su propia parte de responsabilidad y entrar al dominio directo de Dios. Sin embargo, llegaron a un punto en el techo del periodo de crecimiento donde Lucifer intercede y choca con Eva teniendo una relación sexual y más tarde Eva con Adán. Y esto conlleva
a que Satán pasa a ser el padre falso de la humanidad, ¿sí? Y la mujer y el hombre quedan bajo su dominio, donde ellos firmaron un contrato de sangre con Satán, bajo escribano público satánico. Pero es real. Entonces, ellos tomaron la decisión de caer. Estaban en el dominio indirecto y Dios no podía intervenir, porque ese es el dominio indirecto de Dios. Es lamentable, pero eso ocasionó dolor en el corazón de Dios. Vamos a ver ahora la caída humana según el punto de vista de la fuerza del amor y la fuerza del principio. Vamos a hacer una analogía y decimos que esta locomotora representa a Adán y Eva y está sobre rieles, que es la fuerza del principio. Naturalmente, Adán y Eva van caminando por la fuerza del principio hacia la perfección. Sin embargo, la fuerza del amor del arcángel no era amor original, sino un amor caído, golpea contra la locomotora. Es como si un camión doble acoplado choca a esta locomotora y la descarrila. Esto es que la fuerza del principio en realidad es menor a la fuerza del amor. ¿Es correcto? Bien. Sí, porque la fuerza del amor es la más grande y es con la que Dios finalmente va a gobernar. Sin embargo, para que la fuerza del amor no sea superior a la fuerza del principio, a la fuerza del principio hay que adicionarle el mandamiento de fe, dictado por Dios en Génesis 2:17. Y esto fue dado al ser humano, no al arcángel. El arcángel era un servidor. Esto fue dado al ser humano. Entonces, si el ser humano entendía el mandamiento de no tener relaciones sexuales antes de tiempo durante el dominio indirecto de Dios y esperar a la perfección para tener relaciones sexuales, entonces sí se podía superar la fuerza del amor. Esto era la situación en realidad. Vamos a ver ahora la sección 3, el resultado de la caída. Fíjense que originalmente Dios quiso que se estableciera un fundamento de 4 posiciones centralizado en Él, hombre y mujer centrado en Dios, hijos, familia ideal, pueblo ideal, sociedad ideal, nación ideal, mundo ideal. Esto era la aspiración que Dios tuvo en un inicio. ¿Recuerdan las 3 grandes bendiciones? En Génesis 1:28. Sin embargo, Dios fue desplazado y en su lugar entró Satán como un Dios falso, quien condujo a la mujer y la mujer condujo al hombre y más tarde Satán conduce al hombre y a los hijos. A partir de acá comienza una destrucción interna del ser humano, una contradicción interna entre el bien y el mal dentro de sí mismo y a su vez un choque entre hombre y mujer, un choque entre padres e hijos. Entonces tenemos familias caídas, pueblos caídos, sociedades caídas, naciones caídas, un mundo caído. La soberanía del mal. Fíjense, en tiempos de Jesús, Juan el Bautista reprochó al pueblo judío llamándolo raza de víboras, Mateo 3:7. Y luego Jesús respondió a los judíos diciéndole serpiente, raza de víboras, Mateo 23:33. También Juan 8:44, que mencionamos anteriormente. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de él. Sin embargo, a pesar que la historia humana continúa llena de conflictos y revoluciones, ha sido la lucha por perseguir el bien absoluto que desea nuestra mente original. O sea, que a pesar de que el ser humano cae, desde ese mismo momento comienza un proceso de recuperarse, de restaurarse. Y el hecho de luchar permanentemente es simplemente que va en busca de
el cumplimiento de su deseo de la mente original. Y en el centro de esto está el pecado original. En el centro de esta familia está el pecado original. Ahora vamos a hablar acerca de eso. Como un segundo punto, las obras de los espíritus buenos y los espíritus malos. Como resultado de la caída, tenemos los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Tenemos el ser humano con cuerpo físico o yo físico y el yo espiritual, ¿sí? Pero también tenemos que existe Satán. Y Satán influencia a un espíritu malo, y ese espíritu malo influencia a la persona que está en la tierra, que tiene un espíritu, y lo conduce así, creando una base común, donde unifica los pensamientos y los sentimientos malos y los lleva a hacer malas acciones, ¿sí? Ahora bien, por otro lado, está Dios, quien se relaciona con los buenos espíritus, estableciendo una base común con la persona que está en la tierra, con su cuerpo espiritual, generándole buenos pensamientos, buenos sentimientos, un sentimiento de paz y armonía, y eso lo conduce a hacer buenas acciones. ¿Se entiende? O sea, por un lado está Satán influenciando para que uno haga malas acciones, pero por otro lado está Dios influenciando para que uno haga buenas acciones. Y hay una gran diferencia entre uno y otro, y ustedes lo van a poder notar. Cuando uno tiene sentimientos de ansiedad, miedo, confusión, celos, envidia, todo esto es producto de una influencia de espíritus malos que provienen de Satán. Pero cuando uno está en un sentimiento de armonía, paz, unidad, felicidad con los demás, es porque hay una muy buena influencia de espíritus buenos que vienen de Dios. Esto es parte de la consecuencia de la caída, ¿sí? O resultado de la caída. Vamos a ver la naturaleza caída que fue engendrada o que formó parte de nosotros después de la caída. Fíjense el primer punto, no tomar el punto de vista de Dios. Lucifer no tomó el punto de vista de Dios. Lucifer no se comunicó con Dios. Él se centralizó en sí mismo. Ahí nace el egoísmo. No es algo pensado de parte de Dios de que esto tenía que ser así, pero era una posibilidad. Entonces, Lucifer abre esta puerta, digamos, de ser egocéntrico y no se comunica con Dios. Luego, abandona la posición. En vez de quedarse donde Dios le había dicho, en la posición de sirviente, de ayudar a Adán y Eva por igual, él abandonó su posición y fue en busca de la mujer. Eso fue irresponsable de parte de él. Luego, invirtió el orden del dominio. Fue arrogante. En vez de quedarse humilde sirviendo a los dos por igual, él se puso por encima de Adán y Eva y buscó controlarlos, dominarlos. Y por último, multiplicó el mal. Eso es corrupción, porque Lucifer seduce a Eva, caen en una relación sexual espiritual, más tarde Eva seduce a Adán, caen en una relación sexual espiritual y física, y luego se extiende eso a la descendencia. Eso es corrupción. Si tenemos que dar ejemplos sobre esto, podemos decir la infidelidad entre esposo y esposa. Reúne los 4 puntos de la naturaleza caída. O lastimar el corazón de otros, también. O el mal uso del dinero público y las propiedades públicas, también. Reúne los 4 puntos de la naturaleza caída. Estudiemos por último el pecado. El pecado es un acto de violación de la ley celestial.
¿Sí? ¿Recuerdan la ley de la reciprocidad, que es la acción de dar y recibir? Esa ley existe, es real, solo que Satán la toma para sí mismo y la usa para su propia satisfacción personal, para sacrificar a otros para sí mismo. Eso sí es ir en contra de la ley celestial. Vamos a ver que hay 4 tipos de pecado. Y esto lo vamos a ejemplificar con un árbol. Primero, las hojitas son el pecado individual. Es el pecado que tenemos dentro de nosotros y que si tenemos fuerza de voluntad podemos mejorar cada día, podemos cambiar nuestra manera de ser, podemos servir a los demás, podemos comenzar a hacer un cambio interno sirviendo a Dios y su voluntad. Entonces, seguro podemos limpiarnos de estos pecados. Luego, la rama representa el pecado colectivo, es el pecado cometido por un grupo de personas. Vamos a dar el ejemplo de las personas que se reúnen para crucificar al Hijo de Dios. Esto está mal, ¿sí? Es un acto colectivo para crucificar a una persona, ¿sí? Más allá del motivo que generó post-crucifixión. Un buen motivo, ¿no? Pero la acción en sí es colectiva, o sea que nosotros heredamos esa acción colectiva de haber crucificado a Jesús. No es solo las personas que estuvieron en esa época, nosotros tenemos que sentir que también formamos parte de eso. El tronco principal sería el pecado hereditario, o sea, son toda la acumulación de pecados que pasaron de generación en generación hasta nosotros, ¿sí? Podemos llevar una vida de arrepentimiento, podemos ser incluso como San Francisco de Asís, negando toda la parte física, yendo por el camino de la abstinencia, y podemos pagar las culpas del pasado. Sin embargo, la raíz que se relaciona con el pecado original se complica para sacarlo nosotros mismos. Si yo quiero arrancar el árbol, las raíces son como muy finitas algunas, menos que un pelo, van a quedar en la tierra. Ese árbol va a brotar otra vez. Es muy difícil para nosotros mismos limpiarnos si nosotros mismos no somos el modelo de la bondad, ¿sí? No vamos a poder hacerlo. Para poder eliminar el pecado original, vamos a depender de otra persona que, si bien nace del mismo árbol, pero se establecen condiciones para que, a partir de su nacimiento, no tenga pecado original. Ese es el Mesías, que viene como la nueva raíz, como los padres verdaderos. ¿Recuerdan de que hablamos de las 3 grandes bendiciones? Y hablamos de que Adán y Eva, una vez que se unían con Dios y tuvieran hijos, pasaban a ser padres verdaderos de sus hijos, pero también de toda la humanidad. Eso se perdió, porque, en realidad nunca se logró. Con el Mesías, sí. El Mesías viene en esa posición, viene solo, pero tiene que encontrar a la Eva para que le acompañe y puedan constituir un matrimonio celestial y conformar padres verdaderos. Entonces, a partir de padres verdaderos puede haber hijos verdaderos. Entonces, en conclusión, necesitamos meditar acerca de esto. El siguiente paso es estudiar acerca de la misión del Mesías. Así que tengan presente esto, es importante entender los 4 tipos de pecado, qué es el pecado y que esto existe dentro de nosotros, al igual que la naturaleza caída, ¿sí? O sea, tenemos un gran trabajo que hacer, muchas cosas que cambiar. Podemos sentirnos buenas personas y sentimos halago de otras personas que somos buenos. Sin embargo, cuando estudiamos nos damos cuenta de que hay mucho todavía por mejorar. Bueno, muchas gracias por su atención.